Vamos a hablar ahora de terremotos en Aragón. En concreto, vamos a irnos años atrás, hasta el año 1953, cuando tuvo lugar uno con epicentro en el campo de Daroca y que todavía, años después, deja testimonios como estos en Used. Salimos a la calle y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y hasta el día siguiente pues no nos enteramos de que se había caído el cerro. Y para hablarnos de este terremoto, que fue además el último terremoto que ostenta ese título, ese calificativo de destructivo en Aragón, nos acompaña José Luis Simón, él es del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un terremoto que se ha documentado muy bien y de ahí nace este libro y también un documental. Sí, es un trabajo de investigación en principio que nos ha obligado pues, a recabar información nueva, a valorar la información que había, alguna pues, prácticamente perdida, y que hemos considerado oportuno plasmarlo por una parte en un pequeño libro divulgativo que se difunda precisamente entre la gente de la zona que sufrió el terremoto, y un documental que siempre ayuda el lenguaje audiovisual pues, a transmitir mejor. Porque si echásemos un vistazo a ese mapa de sismicidad de la península ibérica, veríamos que en Aragón también es una zona pues, donde se dan esos terremotos. La zona de mayor sismicidad sería la de los Pirineos, pero también de otras zonas de la Ibérica. Sí, la cordillera ibérica no tiene el rango de actividad que tiene el Pirineo y por supuesto no tiene el que tiene el sureste de la península, que es donde más actividad existe, pero no es despreciable. Históricamente han existido algunos terremotos de cierta entidad y que obliga a tenerlos en cuenta, obliga a tener en cuenta también la configuración geológica de esta zona para pensar que podrían volver a ocurrir en el futuro. Este de 1953 tuvo ese calificativo de destructivo. La intensidad, imagino que sí que se pudo estimar bien, ¿no?, en relación a los daños. ¿Y la magnitud? Bueno, la magnitud se ha, digamos, reconstruido a posteriori a partir del registro sísmico, de la duración, de la amplitud de las ondas. La magnitud se ha evaluado en 4,8, es decir, más o menos como los terremotos un poco fuertes que está habiendo en este momento en La Palma. Lo que pasa que fue seguramente menos profundo que los de La Palma, con lo cual los efectos en superficie fueron mayores. Y la intensidad registrada a partir de los daños, de los efectos que tuvo, es 7, una intensidad pues ya, digamos, media-alta. Con esa intensidad, desde luego, los daños están asegurados. Sí, porque además en Used, que es el municipio más cercano al epicentro, pues había en aquella época, pensemos, construcciones, concretamente un barrio, el barrio de Berrueco, que tenía casas muy humildes y no en las mejores condiciones, y claro, en esa situación pues muchas se agrietaron, algunas se cayeron, se medio cayeron, fue unos daños que a lo mejor en este momento no hubieran causado con construcciones más sólidas, ¿no? Eran desde luego otras edificaciones y otras construcciones. Bueno, como decimos, el libro es este que tenemos aquí, pero también ese documental rodado y editado por Jorge Brizuela, que por cierto es operador de cámara de este y otros programas también de Aragón TV, donde se recogen también muchos testimonios de gente que hoy en día todavía sigue recordando lo que vivió, ¿no?, en ese año 1953. Sí, ha sido muy valioso para nosotros, tanto para reconstruir los hechos en sí, incluso para darnos pistas, en algún caso, de fenómenos que habían ocurrido fuera de los pueblos, pues desprendimientos de bloques, por ejemplo, detalles sobre un derrumbe que hubo en la carretera entre Velilla y Maluenda, que cortó la carretera durante 2 o 3 días. Es decir, nos han dado información de partida para construir un poco nuestra investigación científica, y luego muy interesante desde el punto de vista humano, ¿no? Recoger testimonios de algunas personas, pues de 70 y pico, 80, no, incluso más de 90 años alguna, con muy buena memoria, por cierto, muy lúcidas, que nos han dado un testimonio personal pues muy interesante, ¿no? Insisto, no solo desde el punto de vista científico, que también han contribuido, sino un poco desde el punto de vista humano. Imagino también, ¿no?, hablamos de que evidentemente las edificaciones eran diferentes, pero también la información que tenía la ciudadanía por aquel entonces también era muy distinta a la que podemos tener ahora si nos enfrentamos, ¿no?, a un temblor sísmico. ¿Qué recuerdan ellos de primera persona? ¿Cómo fueron sus reacciones? Esto es muy interesante porque, claro, ocurrió un temblor, lógicamente temblaron los muebles, temblaron las lámparas, hubo chasquidos de tabiques que se agrietaban, eso es lógico que relaten lo que vivieron. Pero es muy interesante un poco la interpretación que hacían, y a mí personalmente me ha chocado el que muchas de las personas que nos han dado testimonio reconocían que no sabían lo que estaba ocurriendo, que tuvo que ser pues el médico,
el veterinario, una persona culta que a lo mejor conocía un poco más o que había estado fuera del pueblo, los que dijeron, no, que esto es un terremoto, tranquilos, que cuando se pase no pasa nada, ¿no? Pero había gente que incluso no sabía lo que estaba ocurriendo. Claro. Eso es lo que recogen esos testimonios, pero también en ese libro y en ese documental también se da esa explicación científica, ¿no?, de por qué se produjo ese terremoto, y la responsable es una falla bajo la cordillera del sistema ibérico. Efectivamente, sí. Hemos querido conjugar los dos aspectos y de hecho el subtítulo del libro es Ciencia y Memoria, porque las dos cosas son importantes. Tener memoria, recogerla, sistematizarla de lo que ocurrió y luego darle una interpretación científica. Entonces la parte geológica está presente, lógicamente, porque los tres autores somos geólogos, pero nos hemos nutrido, y así lo reconocemos y lo valoramos, de mucha información que nos ha dado la gente. Esto es lo que llamamos ahora un proyecto de ciencia ciudadana. La gente nos da información, nos ayuda a valorarla y nosotros de alguna manera le retornamos en forma de producto científico todo lo que es la elaboración de esa información y la interpretación geológica. Bueno, el libro físicamente se puede adquirir, imagino. ¿El documental cuándo se podrá ver? A ver, el libro no está a la venta porque no se ha editado con ánimo de lucro, entonces se está repartiendo en las presentaciones que hacemos, se está repartiendo a los interesados, fundamentalmente en Used y los pueblos de la comarca que sintieron el terremoto, y que nos interesa mucho que lo tengan en casa para que lo que la memoria por transmisión oral se va perdiendo, por lo menos no se pierda porque quede por escrito. Y bueno, concretamente el día 18 tenemos en el Paraninfo de la Universidad por la tarde una presentación, la primera de momento que hacemos en Zaragoza, entonces quien esté interesado en el libro podría acudir allí, tal vez, y le regalaríamos un ejemplar, porque no se vende en librerías. Pues muchísimas gracias, José Luis. Por cierto, un documental que hemos estado viendo algunas imágenes nosotros ya también, un poco casi que en exclusiva, podríamos decir. Así es. Gracias.